en Babilonia. Todo lo que habían salido de esa nación, a esa altura habían recibido la profecía falsa de los profetas, diciendo que no son 70 años de cautiverio, son 2 años. A esa altura Jeremías envió carta a Babilonia diciendo, oye, no son 2 años. Hay profetas falsos que están diciéndole a ustedes que son 2 años y no es así. Son 70 años. 70 años. Y le hice una promesa a Judá, a los que estaban en cautiverio. El juicio divino caerá también sobre los que están en Jerusalén, porque siguen aferrados sin atender a mi palabra, siguen en sus pecados. El castigo será mayor contra los profetas y dirigentes falsos. Te dice en la carta. En el capítulo 28, la carta de Jeremías se escribió a los que están en el exilio en Babilonia, pero esa carta iba dirigida específicamente a los líderes de Judá. ¿Por qué? Porque esos líderes de Judá estaban diciéndole a todos, tranquilo, son 2 años nomás, esto va a pasar, pero realmente el futuro que ellos querían era el futuro de muchos hombres. Su esperanza estaba en las palabras de hombres y no tenían la esperanza en Jesucristo o en Dios. Su esperanza no está en el futuro que Dios tenía para ellos, sino el futuro de ellos. Decían, lo que diga esta persona, lo que diga este profeta es lo que nosotros queremos. Un futuro y una esperanza es lo que Dios nos quiere cuestionar hoy. ¿Cómo están ustedes con su futuro y su esperanza? ¿En qué tienen esperanza? ¿O qué futuro ustedes quieren? Y aquí Jeremías, con esa carta, le dice a ellos, por favor, no atiendan las palabras de los falsos profetas, los cuales le están diciendo, son 2 años. Yo envié palabra por medio de mi profeta Jeremías diciendo que son 70 años. Por favor, no olviden que ustedes están en el exilio. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Ustedes están en Babilonia por causa de su pecado. Ellos estaban allá por causa de su pecado. No estaban en vacaciones. Ellos estaban en Babilonia siendo cautivados en el cautiverio por causa de su pecado. Pero aquí otros profetas le están diciendo a ellos, ustedes están en vacaciones. Tranquilo que eso, ahorita vamos a volver a seguir iguales. Dios nos va a bendecir. Pero un profeta de Dios primero muestra la condición espiritual a la persona. Pare de contar. Muchos quieren mostrar las bendiciones de Dios. Y es cierto, hay bendiciones. Pero antes de que Dios nos bendiga, nosotros tenemos que mirar nuestra condición espiritual, cómo estamos ante Dios. Y acá ellos no querían mirar su condición. Ellos estaban en Babilonia por culpa de ¿qué? De su pecado, de su idolatría. Se habían apartado de Dios y eso era una ¿qué? Corrección. Sí,
Pero muchos profetas le están diciendo, tranquilo, son vacaciones, vamos a volver otra vez, pero no. Entonces, ellos tenían su futuro en manos de ¿quién? De hombres. Su esperanza en manos de hombres que le decían, todo está bien. Era mentira. Y la invitación mía al estudio de esta mañana es, el título está aquí, dice, un futuro y una esperanza. Me apaga la luz. El futuro y la esperanza de Judá en Babilonia, ¿dónde estaba? Tenía que estar en Jesús, en Dios, ¿cierto? Miren la imagen que está aquí y la esperanza y el futuro, ¿dónde está? ¿Sí la ven? El futuro y la esperanza, ¿dónde están? ¿Cuál es el futuro? El cielo, la salvación. ¿Y la esperanza? Cristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿cierto? Ahora, ¿me entiendes? Ahora, aquí, el futuro y la esperanza en Judá, ¿cuál era? En la palabra de Dios. ¿Cuál era? 70 años están en Babilonia, siendo edificado espiritualmente, siendo tratado conmigo, para que ustedes puedan tener una relación conmigo, valoren y tengan esperanza, que esos 70 años van a venir y van a pasar, y después de esos 70 años, ¿qué va a pasar? La restauración de Israel. Era muy fácil. Los invito a que vayamos a Jeremías capítulo 29, vamos del 1 al 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alde, felicito. Carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado en los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Asa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho
está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, y con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd, pues, palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Neelán hablarás diciendo: Sí. habló Jehová de los ejércitos. Sí, acá demuestra Dios. Miremos que en el versículo 1 al 4, la carta a los que están en el cautiverio en Babilonia. Pero mire esa carta que le dice a ellos: tranquilos, tranquilos, ¿para qué hacen casas? En poco tiempo los voy a sacar. Él está diciendo: edifican casas y sean buenos ciudadanos en Babilonia. Edificar casa y habitará. El pueblo judío estaba en Babilonia por la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Y por su qué? Por su pecado. Ellos llegaron a Babilonia por la voluntad de Dios y por el pecado de ellos. Y había juicio. Habían ellos estado rebeldes contra Dios, entonces por eso llegaron a Babilonia. Según el plan de Dios, estarían ellos 70 años. 70 años ahí. Y ahí aprovecharían, en esos 60 años tienen que aprovechar el tiempo. ¿Cómo? Edificando casas, casándose, edificando. Y estando ahí, en esos 70 años, Dios dice algo que es bonito. Ustedes vivan en paz con lo de Babilonia. Hagan la paz. Bendigan a ese pueblo, oren por ellos. ¿Cómo voy a orar contra alguien que me tiene en el cautiverio? Yo voy a orar para que Dios me saque del cautiverio. Pero cuando uno sabe y conoce la palabra de Dios, no ora en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían que pasar ¿cuántos? 70 años. ¿Sí? 70 años tenían que estar ahí. Entonces, si ellos oraban: Señor, sácanos de aquí, Dios le va a decirle: a ver, pongan cuidado, ¿no le he mandado profeta diciéndole que son 70 años? Aquí Dios le está diciendo a ellos: ustedes vivan allá, sean testimonios y vivan para mi honra, vivan en paz, sean bendición al pueblo babilónico. Ser bendición era vivir en paz. No era únicamente no pelear con ellos, sino sea bendición. Aunque ellos sean las personas que lo tengan ahí como en el cautiverio, ustedes vivan en paz con ellos. Den las bendiciones, sean de bendición. Muchas personas: es que Dios
me puso acá en este lugar porque me está corrigiendo, entonces yo no soy bendición para esas personas. Acá Dios le está diciendo, ustedes están en el exilio, es por mi voluntad. No olviden que yo los puse ahí a ustedes para que ustedes fueran restaurados en el cautiverio. ¿Por qué? Porque se han portado mal, se fueron a otros dioses, ahora están en corrección. Ahora, ¿yo qué hago? Por favor, estén ahí juiciosos los 70 años, pero sean bendición para las personas. Cuando uno tiene la palabra de Dios y uno sabe que uno está en ese lugar por culpa de su pecado, uno tiene que llevar ¿a qué? A un arrepentimiento. No sé por qué fueron 70 años, ni más ni menos, fue el tiempo que ellos necesitaban de pronto para arrepentirse. ¿Ustedes en qué cautiverio están o han estado por culpa de su pecado? No quiere decir que siempre cuando estemos en enfermedad o en escasez es porque estamos en pecado. No, aquí Babilonia sí podemos decir que ellos estaban, el pueblo de Judá está en Babilonia. ¿Por qué? Porque están en pecado, se habían apartado de Dios. Una consecuencia de ellos, el exilio, fue una consecuencia. Hoy en día hay personas que están enfermos o en escasez por culpa de su pecado. No siempre es así. Hay personas que están en escasez porque Dios permite y está tratando con él, pero no quiere decir que estén en pecado. Pero aquí Babilonia sí están en pecado. Pero mire que Dios le dice, por favor, su esperanza no está en escuchar las palabras de los falsos profetas, que lo van a engañar diciéndole que son 2 años, como hoy en día. Muchos quieren ser engañados. ¿Dios qué quiere? Que usted sea ¿qué? Obediente, ¿cierto? Pero muchos quieren sacrificios, de quién darle a Dios sacrificios y no quiere darle obediencia a Dios. Pero aquí nos enseña el capítulo 7, ¿quién me colabora con el 7? ¿Qué nos dice? Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios quería que ellos hicieran el bien en su comunidad, que ellos fueran bendición al pueblo de Babilonia. Finalmente Dios los había llevado allá a ellos. Pero acá dice, no os engañéis, vuestros profetas están con los profetas que están en ustedes, porque son profetas falsos. El 8, no pongan cuidado de los falsos profetas de Jerusalén. Estos falsos profetas decían cosas que no eran ciertas. ¿Por qué? Porque están equivocados, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero mire que acá en el 10 al 14, Dios le dice algo importante a ellos, porque así dijo Jehová, cuando termine, yo os visitaré, ¿y qué? ¿Y qué? Yo estoy en el 8, yo os visitaré, ¿y qué? Yo os visitaré, ¿y qué? Y despertaré. Y despertaré. Entonces quería decir que ellos estaban ¿qué? Dormidos espiritualmente. Yo os despertaré sobre vosotros. ¿La qué? La palabra. Yo le pondré la palabra y le voy a decirle, yo lo voy a restaurar. Yo lo estoy restaurando a ustedes. Es una promesa importante. Después de los 70 años, yo los visitaré, yo los restauraré a ustedes. Y ahí muestra las bendiciones de una promesa de restauración al pueblo judío. Una promesa diciéndole, son 70 años, pero después yo estaré con ustedes. Dice, yo les daré un corazón, un buen corazón para que adoren a mí. Y muy bonito, toda la parte que le dice Dios a ellos. Pero así como Él quería que ellos fueran prosperados, ellos también tenían que pasar 70 años. ¿Su esperanza cuál era? Que en los 70 años Dios iba a tratar con ellos.
Era una corrección, era una edificación para su vida. Dios cumplió su misericordia con ellos. Le dijo, tranquilo, que el futuro de ustedes es este. Le dijo 70 años y después yo los bendeciré, un futuro impresionante que ellos tenían. Pero acá en el 15 al 20 advierte contra los falsos profetas. El 21 al 23, pues ahí aparece el falso profeta Sedequías y otra persona, que esos profetas, y el 24 al 28 el mensaje de Semanías y el juicio contra Semanías en el 29 al 30. Recuerden que aquí a esos falsos profetas Dios dijo al rey de Babilonia que los matara públicamente ante todas las personas. Los quemó para que toda la gente viera. ¿Y para qué los quemó? Para que todo el mundo dijera, wow, ahora mire que Dios va a tomar cuenta con los falsos profetas. Algo impresionante que me dejó, que muchas veces Jeremías repite frecuentemente el principio de los problemas del pueblo judío. ¿Cuál era? No querían escuchar la voz de Dios. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. Primero, si ellos hubieran escuchado la voz de Dios, no habían puesto cuidado a los profetas falsos, ni le habían dicho, pero es que usted me está diciendo que son años, pero mire que Dios nos dijo que 70 años. Estamos en 70 años en cautiverio por culpa de nuestro pecado, porque así nos lo ha dicho Dios por medio de un profeta o por medio de su palabra. Si ellos hubieran puesto atención, sabían muy bien su condición pecaminosa, su condición, ¿por qué están ahí? Porque pequé contra Dios. Pero ellos no quisieron ver eso, porque frecuentemente no querían escuchar la palabra de Dios, rechazaban el mensaje de Dios, solo querían atender lo que querían escuchar. ¿Y qué querían escuchar? No son 70 años, son 2 años o poco tiempo. Tranquilo que ya va a pasar y Dios va a dejarla otra vez la misma cosa, vamos a ir allá y a pasarla bien. Pero eran 70 años porque ellos necesitaban ser edificados por Dios. La causa principal de esa situación era que no reconocían la voz de Dios, porque estaban o porque no tenían comunión con Dios, querían tener comunión con el mundo. Recuerden que ellos, ¿por qué estaban en Babilonia? Por el pecado. Ellos empezaron a adorar imágenes falsas de otros dioses. Cuando hicieron ellos, ¿qué rompieron? La relación, la comunión con Dios. ¿Sí estamos? Ahora mi pregunta, ¿ellos dejaron ser su pueblo elegido de Dios? No. ¿Sí estamos? Siguieron siendo el pueblo de Dios, pero por culpa del pecado ellos habían roto, dañado la relación o la comunión con Dios y están en corrección o en disciplina en Babilonia, pero eran siguiendo siendo hijos. Dios tenía un trato con ellos y Dios dice, su futuro está en Babilonia 70 años, pero después yo lo voy a restaurar. Yo los amo. No quiere decir que porque estén en cautiverio no los amo o los quiero destruir. Quiero su corrección y su edificación espiritual. Pasemos al tiempo de hoy. Cuando una persona peca, ¿deja ser hijo? ¿Qué se pierde? Por el pecado. La comunión. El pecado rompe la comunión. Lo mismo que estaba pasando con Judá. Ellos siguen siendo su pueblo, pero su comunión la habían roto porque ellos tenían dioses falsos. Hay otros, no son dioses falsos, sino un pecado, peor. Y está rota. ¿Cuál es lo que Dios nos dice? Cuando alguien lee su palabra o cuando llega un profeta de Dios,
¿qué nos muestra a nosotros? ¿O qué le muestra a alguien que viene de parte de Dios a hablarle a ustedes? ¿No su condición espiritual? Una persona que es enviada por Dios siempre le va a mostrarle a usted la condición espiritual. Siempre. Después, las bendiciones de Dios. Pero hoy en día los falsos profetas quieren mostrar las bendiciones de Dios. Dios te va a bendecir independientemente que usted ande en fornicación, en robo, en mentira, pero Dios te va a bendecir. Ojo, Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede, tiene misericordia, y como tiene misericordia con nosotros, Él nos muestra nuestra condición. ¿Para qué? Dime, solicita. Para arrepentirnos. Pero muchos se saltan ese papel importante. Y por eso que muchos estudiosos, no yo, dicen que hay profetas falsos. Porque no enseñan realmente el mensaje de Dios. Pablo, ¿cómo mostraba Dios o cómo Jesucristo cómo sanaba? Miraba la enfermedad, cómo estaba y después la bendición. ¿Y por qué nosotros queremos primero la bendición y después la restauración espiritual? ¿No va primero la restauración espiritual? Y cuando yo estoy en un cautiverio o en un tiempo difícil, que puede ser por pecado o sin pecado, estoy ahí pasando, ¿yo qué tengo que hacer? Descansar en Cristo. Ah, sí, Señor, estoy acá, si es por pecado, por culpa de mi pecado, estoy viviendo esa circunstancia, sí, Señor. Ahora, ayúdame a ser restaurado para que tú se glorifiques. Si no es porque estoy en pecado y es por una circunstancia de edificación, de crecimiento espiritual que me puso ahí, Señor, me pusiste en estas circunstancias, ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué crecimiento tengo que tener? Y esperar el tiempo que Dios. Pero muchos, cuando estamos en esos tiempos difíciles, lo primero que hacemos, ¿qué es? Escuchar los falsos profetas. Tranquilo, Dios te quiere bendecir. Tranquilo, Dios está contigo. Sí, es cierto. Pero primero tenemos que mirar nuestra condición espiritual y esa persona nos tiene que llevar a nuestra condición espiritual. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, bendíceme cuando yo estoy con otro ídolo en mi vida. ¿Cuál ídolo? El trabajo, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Vaya a saber cuál ídolo tiene usted. Y usted dice, yo soy fiel a Dios. ¿Por qué? Porque asisto los viernes, porque escucho música cristiana, porque hago esto. Dios no quiere eso. Dios no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Y aquí un futuro y una esperanza en quién usted tiene. Yo tengo un futuro. ¿Mi futuro cuál es? Tener buen carro, buen apartamento, un buen trabajo. Por eso es que me estoy esforzando para tener un buen futuro. Y mi esperanza es en esta empresa que me contrató, porque es muy buena empresa, esta persona. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que mi hijo tenga una buena profesión, que sea profesional. Esa es mi esperanza. ¿Y qué? ¿Ese futuro que quieren? Eso es pasajero. Y hoy en día muchos están viviendo engañados con ese futuro. Muchos hoy en día están escuchando esas falsas profecías de que Dios, usted es hijo del rey y entonces va a tener todas las cosas acá en el mundo. Pero lo primero que Dios quiere es que usted tenga un futuro y una esperanza ¿en qué? En Cristo. Pero muchos no vemos nuestro futuro en Cristo, ni nuestra esperanza. Porque tenemos nuestro futuro en las cosas materiales de este mundo. Y estoy luchando y fue esfuerzo. Pero mi futuro y mi esperanza en Cristo no. ¿Por qué? Lo veo lejano. De pronto, como están ellos en el primer año, segundo, tercero, 70 años, y acá estamos peores.
No se sabe cuándo va a venir Jesucristo por nosotros. Ahí sí no se sabe. Pero ya han pasado mucho tiempo y miren, muchos están diciendo que va a venir, pero no ha venido. Ahí sí. Pero mi esperanza está en Cristo. ¿Dónde está su esperanza? ¿Su esperanza está en las cosas materiales? ¿En poner atención a los falsos profetas? Y acá Dios dice, mire, ustedes están en Babilonia. No se le olvide que son 70 años. Pero después, su futuro y su esperanza, vean que está en mi palabra, en mí, que lo voy a restaurar. Su futuro y su esperanza, ¿dónde están en este momento? ¿En las cosas materiales? ¿No nos dice la palabra que a los que amamos a Cristo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien? Entonces, si estoy en un momento difícil, tengo que decir, Señor, ¿qué tengo que aprender? Señor, muéstrame primero si es corrección o es aprendizaje o es capacitación. Si es corrección, Señor, ¿qué hice mal que me trajo aquí a estas circunstancias? Si es corrección, uy, Señor, bueno, dame las fuerzas para ser instrumento y aprender lo que tú me estás enseñando. Pero su futuro y su esperanza, ¿dónde están? Hay muchas personas que dicen que el principal motivo para saber la verdad, si uno la vive, es primeramente, lo que uno hace primeramente es todo el amor y buscar a Dios. Si yo digo, estoy haciendo las cosas porque amo a Cristo, a Dios, voy bien. Y segundo, estoy poniendo mucho cuidado a lo que me dice Dios por medio de su palabra, por medio de sus siervos, me está dando discernimiento Dios. ¿Por qué? Porque muchos no quieren ver realmente su esperanza en Cristo, ni su futuro en Cristo. ¿Por qué? Porque su esperanza y su futuro en Cristo le está diciendo a usted, oye, abandone este pecado. Ellos estaban en Babilonia y créame, en ese tiempo Dios le estaba diciendo, abandonen su pecado. Miren lo que estaban haciendo allá, aquí están en disciplina. A veces Dios nos mete en una circunstancia para que nosotros, si estamos haciendo mal las cosas para Dios, reconozcamos nuestro pecado. Pero a veces nosotros no queremos ver nuestro futuro, nuestra esperanza en Él. Estoy en esa circunstancia porque, bueno, me tocó. Bueno, ¿qué se puede hacer? Pero no puede decir, Señor, perdone porque no me metí con una persona que no es mi esposo. Señor, perdóname porque me metí cogiendo las cosas que no eran mías, estaba robando. ¿Cuál es su futuro y cuál es su esperanza? Si su futuro y su esperanza está como esa imagen, estar en la presencia de Dios y en su compañía, ¿ustedes qué estamos haciendo en esa tierra? ¿Lo estamos mostrando nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza está que la gente vea a Cristo en nuestras vidas? ¿O nuestra esperanza está que la gente vea lo que tenemos materialmente y vean que somos hijos de Dios exitosos? A mí no me interesa que la gente vea que yo tenga cosas. A mí lo que me interesa es que la gente vea que tengo a Cristo y que Él está en mi vida moldeándome conforme a su imagen. Pero muchos quieren mostrar las cosas que Dios le ha dado a uno. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros lo mostremos a Él en nuestras vidas. ¿Cuál es su futuro y cuál es su esperanza? Si es Cristo, espero que ustedes cuando estén pecando, se estén arrepintiendo y le pidan a Él la ayuda necesaria. Los invito a que oremos. Padre celestial, te doy muchas gracias por este momento.